un podcast de Cooperativa. La raíz de la ciencia. Es una presentación de Cooperativa Podcast y el Centro de Comunicación de las Ciencias de la Universidad Autónoma de Chile. Las pirámides de Egipto, el Burj Khalifa, el Eurotúnel que cruza el Canal de la Mancha o el Canal de Panamá son algunos de los íconos arquitectónicos del mundo. Pero, ¿qué hay detrás de estas impresionantes construcciones? ¿Cuáles son los desafíos científicos de las nuevas grandes construcciones humanas? En este episodio conversamos de esto y también intentaremos abordar uno de los desafíos más grandes en la historia de la arquitectura: construir viviendas y otras edificaciones en otros planetas junto a Luciana Tenorio, arquitecta y actual candidata a doctora en Ingeniería Aeroespacial en la Universidad de Tokio. Soy Juan Carlos Benjamín y te doy la bienvenida a este nuevo episodio de La Raíz de la Ciencia. La Raíz de la Ciencia es un proyecto financiado por el programa Ciencia Pública del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. La arquitectura es una de esas disciplinas que me impresionan, pues por un lado es una expresión artística y en especial en ciudades antiguas te permite disfrutar de la evolución histórica de la ciudad, tal como si de un museo al aire libre se tratara. En Chile, por ejemplo, tenemos una gran influencia española. Podemos ver muchos edificios ricamente ornamentados al estilo colonial. También en la ciudad de Valparaíso encontramos una gran influencia neoclásica. En Chiloé disfrutamos de las iglesias de madera y hacia el norte del país de algunas iglesias con estilos fusionados como el barroco con las tradiciones andinas. En ciudades con larga historia como Roma, en una sola esquina puedes tener 4 o 5 estilos distintos. Un edificio renacentista, uno barroco, otro neoclásico y unos 8 metros por debajo de la ciudad donde caminas, los restos de la arquitectura de la Roma imperial, una verdadera cápsula del tiempo. Pero no solo es un disfrute visual, la arquitectura gatilló también soluciones novedosas. Tuvo que dialogar con la ingeniería para poder hacer realidad la visión de los artistas de las construcciones. Por ejemplo, en la Edad Media, la arquitectura románica y posteriormente gótica se caracterizó por querer elevar las construcciones con largas torres y altos muros, pero la cantidad de material que se requería muchas veces las hacía inestables. Para contrarrestar las enormes fuerzas que generaban las piedras, se hizo muy común y un sello característico el uso de contrafuertes, que son unos pilares adosados al edificio principal y que cumplen el rol de fortalecer la estructura. Con el tiempo, se les hizo parecer como un adorno, o incluso se les disfrazó para que parecieran parte de la estructura original, pero fue el ajuste científico e ingenieril a un desafío artístico e inspiracional. Básicamente, una mejora científica impulsada por el arte y la visión de mundo que se gestaba. Ahora bien, quiero precisar que los contrafuertes no nacieron en esta época, sino que se remontan a siglos o incluso milenios atrás, pues se cree que se usaron en el templo sumerio de Eana en el cuarto milenio antes de Cristo y en muchas otras construcciones que marcaron al estilo mesopotámico. Más cerca de nuestros tiempos, a finales del siglo XIX en Estados Unidos comenzó la construcción de grandes rascacielos. In Manhattan, a series of ambitious skyscrapers rise up, each competing to claim the title of tallest in the world. La creciente demanda de espacio, tanto de oficinas como viviendas, en zonas como Nueva York, desafiaron a la arquitectura de aquel tiempo. De hecho, para 1931 se finaliza el edificio que ostentó el récord de ser el más alto del mundo por 40 años, el Empire State. Este edificio, ícono de Manhattan y del siglo XX en general, fue un desafío en varios aspectos. Por ejemplo, las columnas de acero que forman su esqueleto tuvieron que armarse por pedazos, pues simplemente no era posible plantar columnas de hierro de 300 metros de largo. La resistencia era la clave, dado que debían soportar los más de 330.000 toneladas de peso, el viento y el paso del tiempo. Hoy existen otros grandes rascacielos, como las Torres Petronas en Malasia o el Taipei 101, el primer rascacielos que superó los 500 metros de altura, y el actual edificio más grande del mundo, el Burj Khalifa, con sus 828 metros de altura. Este espectacular y lujoso edificio tuvo sus propias complicaciones.
entre ellas las altas temperaturas, pues dilatan los materiales, y por ello se debió buscar elementos que reflejaran y disiparan la luz del sol de Dubái. ¿Cómo? Usando aluminio y paneles texturados de acero inoxidable. Además, para no transformar el edificio en un verdadero sauna, en la fachada de vidrio se utilizó una doble capa de cobertura. Por fuera, una capa de plata capaz de reflejar la luz ultravioleta, y por el interior del vidrio, una capa de titanio capaz de reflejar la luz infrarroja. De esta manera, adquiere su particular color metalizado y al mismo tiempo permite la entrada de la luz, pero no tanto del calor. Pero el estrés que sufren los materiales debido al calor no es el único problema, ya que el concreto debe transportarse en estado líquido desde el suelo, pero el calor evapora el agua mientras sube. Además de tener que trabajar por las noches para aprovechar las menores temperaturas, se utilizó un sistema con un tanque de agua en la base y tuberías, además de una mezcla de cemento especial. Toda esta tecnología para poder hacer realidad el sueño arquitectónico. Sin duda los rascacielos son lo más visible, pero puentes como el Golden State en San Francisco, el puente túnel de Öresund que conecta Suecia con Dinamarca, o el puente que cruzará el canal de Chacao y comunicará a la isla grande de Chiloé con el continente, presentan desafíos únicos, solo que a diferencia de la extrema aridez y el calor de Dubái, los materiales de los puentes deben soportar generalmente fuertes vientos, la corrosión de la sal de mar, el oleaje y en el caso de países como Chile y Japón, fuertes y constantes terremotos y tsunamis. De hecho, la construcción que unirá a los chilotas será el puente colgante más largo de Latinoamérica, y para lograrlo, se tomó la decisión de poner una planta de hormigón en el mar, la primera de esta naturaleza en el país y casi sin referentes en el mundo. Además, el cemento que habitualmente se usa para construir casas y edificios no sería útil en esta construcción, por lo que se tuvo que crear una nueva mezcla denominada cemento Chacao, cuyas propiedades físico-químicas respondan a las exigencias de la estructura, que tendrá unos 2,7 kilómetros de longitud y permitan una durabilidad mínima de 100 años. La arquitectura moderna y la estética han desafiado las leyes de la naturaleza utilizando diseños tan innovadores y rupturistas que simplemente no se podrían haber imaginado hace solo unas décadas. Pero uno de los desafíos más grandes es y será construir fuera de este mundo. Contamos con la Estación Espacial Internacional y naves espaciales, pero si las ganas de conquistar el espacio siguen, los próximos desafíos serán construir bases en la Luna, Marte y posiblemente también en los asteroides, pensando en el gran valor que estos tienen por sus minerales. Es de este tema del que vamos a conversar junto con la arquitecta Luciana Tenorio. Y recuerda que puedes seguirnos en nuestras plataformas digitales cooperativapodcast.cl, Spotify y Apple Podcast. Hoy tenemos el privilegio de conversar con la arquitecta e ingeniera aeroespacial Luciana Tenorio, quien actualmente trabaja para la agencia espacial japonesa JAXA y es doctora en ingeniería aeroespacial, reconocida también como el Innovators Under 35 o Innovadores con menos de 35 del Instituto Tecnológico de Massachusetts o MIT. Luciana, un placer y bienvenida a La Raíz de la Ciencia. Hola Juan, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo llegaste a pensar en diseñar viviendas en otros planetas? Suena tan fuera de este mundo. ¿Cómo llegaste a este proceso? Pues fue un proceso largo, en verdad. Comencé un poco en Japón, pero hace ya como unos 11 años atrás. Y cuando estaba estudiando arquitectura en Perú, trabajé en todo lo que era viviendas multifamiliares. Y en el año, si no me equivoco, fue en el 2011 que hubo el tsunami en Japón. Fue la primera vez para mí que escuché desde el entorno de la arquitectura hablar de tecnologías emergentes y de una manera u otra construcción enfocada no solamente a edificios pues bonitos, sino que tuviesen otra función, ¿no? Y salieron muchos proyectos enfocados cómo podías construir no solamente una casa en la playa o un edificio multifamiliar, sino darle otras necesidades. Y eso creo que fue lo primero que me abrió un poco la perspectiva a lo que era la arquitectura, que es un mundo enorme, en verdad. Comencé a investigar y un día salieron noticias de que iban una tripulación de peruanos de la Universidad Católica en Lima, que se iban a hacer una simulación análoga
Y me acuerdo que yo vi la noticia y fue como que, wow, increíble. Y bueno, desde el punto de vista del diseño, me acuerdo que lo primero que vi fueron las fotos de cómo escriben en el espacio, o sea, en esta base análoga. Y para mí lo que más me llamó la atención fue que solo tenían una sola ventana y yo me empecé a preguntar, pero ¿quién diseñó esta base? Porque de ahí me pregunté si hay arquitectos que vengan acá o que hayan diseñado eso. Ahí comenzó. Ahora, ¿a qué te enfrentas cuando quieres diseñar edificios en otros mundos? Porque tenemos una gravedad distinta, las condiciones de terremotos, vientos. ¿A qué te enfrentas cuando quieres diseñar un edificio en otro planeta? Pues muchas cosas. Desde el punto de la vista de la arquitectura hay lo que se llama como el factor humano o el confort humano, que hay que alcanzar ese confort humano para que no exista pues, el estrés en el espacio, como que los espacios son muy pequeños, ya un poco más como ingeniera aeroespacial, veo desde una perspectiva mucho más grande, que es todos los factores que existen como la radiación, la presión, porque estando en Marte o en la Luna, la presión atmosférica es mucho mayor, entonces lo que tenemos dentro del hábitat va a haber una gran cantidad de presión que va a estar empujando a las paredes porque ese hábitat, claro, va a tener que soportar la presión que tenemos como acá en la Tierra. Entonces nos enfrentamos a unas estructuras, a unas megaestructuras que al mismo tiempo tienen que ser livianas, porque si queremos mandar algo de acá, una cápsula, tiene que ser algo liviano, pero tiene que ser súper fuerte, tiene que resistir a la radiación solar, la ultravioleta también, y tiene que ser diseñado para que los astronautas pues no sufran estrés y puedan hacer sus labores. ¿Alguna misión en especial que quieras mencionar o que estés trabajando ahora? Ahorita estoy trabajando es una estación espacial para la Luna, porque así como Estados Unidos la NASA está muy interesada en Marte, Japón en verdad tiene los ojos más puestos en la Luna, y entonces parte de mi trabajo para la agencia espacial ha sido como que desarrollar una base plegable para la Luna, y propusimos una tecnología de origami, entonces una base plegable y para ver cómo podemos plegar esta base y que llegando a la Luna pues podamos expandirla o inflarla. ¿Cómo puedes poner a prueba tus ideas en la Tierra si no existen las condiciones que hay en la Luna o que hay en Marte, las temperaturas extremas, no hay viento, no hay presión en la Luna? ¿Cómo lo hacen? Pues probamos diferentes cosas. Obviamente no se puede probar todo de una sola. Nos enfocamos en lo que era la presión, la diferencia de presión que hay dentro de este hábitat y fuera del hábitat, y la masa total, o sea, que no sea muy pesado, pero no sea muy costoso. Entonces fue un estudio más que nada en que incluíamos una gran cantidad de presión dentro del modelo para poder saber cuánto era la resistencia. Hay otras técnicas como también debajo del agua, que el agua es un gran simulador, pero el agua también daña mucho todos los aparatos, todo lo que pruebes en el agua se daña un montón. Por eso es que a pesar de que el mar lo tengamos tan cerca, creo que es una de las áreas que están menos exploradas comparada con el espacio. La agencia espacial tenemos unos talleres que están a las afueras de Tokio, donde ahí hicimos la mayor cantidad de pruebas en diferentes escalas. Salieron muy bien las pruebas, donde probábamos diferentes, sobre todo, cómo se doblaba el material y cómo resistía cuando el origami, que lo doblas y luego tienes que inflarlo con una cantidad de presión que le vas insertando al hábitat hasta que se infle sin romperse, y hubieron muchas pruebas y errores. Me imagino que debe ser súper complejo todo este proceso. Y justamente como es complejo, mi última pregunta tiene que ver con ¿qué tan realista es pensar hoy en tener colonias en la Luna o en Marte en los siguientes plazos, 10 años, 20, 30? ¿Cómo lo ves tú? La verdad que nunca sé cómo responder esa pregunta. O sea, desde el punto de vista de poder hacerlo, digamos que ya se están planeando, hay planes urbanísticos, digamos, de cómo hacer cómo poder urbanizarlo, cómo poder diseñarlo, cómo poder, dónde poner los invernaderos, dónde van los hábitats, pero yo sé que hay mucho ímpetu, hay mucha gente que quisiera ir al espacio, hay mucho interés, pero al mismo tiempo, estos años que vengo trabajando en el espacio, te das cuenta que todavía el espacio tiene muchos interrogantes y hay muchas cosas que todavía no se solucionan. Entonces, es difícil, desde mi punto de vista, ponerle una fecha. El tema de los invernaderos, por ejemplo, cuándo vamos a poder sembrar una papa.
Es un tema difícil de tocar porque tiene que ver con terraformar de una manera, pues, influyes en microorganismos que puedas afectar, ¿no? Es un mundo muy grande en realidad. Yo creo que no tengo la respuesta para eso. Sin embargo, sí hay muchos planes urbanísticos para la Luna y para Marte. Japón tiene muchos planes, sobre todo los estudios de los túneles de lava que están, bueno, que recorren la Luna, que sirven como un buen lugar, un buen spot para aterrizar y pues de una manera urbanizar esas por debajo de las capas de la Luna para no exponerse a los meteoritos. Se nos está acabando el tiempo, pero quería darte las muchas gracias. Hoy día conversamos con la arquitecta y doctora en Ingeniería Aeroespacial, Luciana Tenorio. Un placer tenerte acá en La Raíz de la Ciencia conversando sobre este tema que realmente es tan apasionante. Gracias, Juan Carlos. Muchas gracias. Tengo que buscar la forma de cultivar alimento para 3 años. La Raíz de la Ciencia es un proyecto financiado por el programa Ciencia Pública del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. En un planeta donde nada crece. Por suerte, soy botánico. Encuéntranos en cooperativapodcast.cl y suscríbete en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music o tu plataforma de audio favorita. La Raíz de la Ciencia es una presentación del Centro de Comunicación de las Ciencias de la Universidad Autónoma de Chile y cooperativapodcast.cl. Otra forma de escuchar.